gusto vernos otra vez. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas y vamos a hablar acerca de la ansiedad, la depresión, un poco acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son los síntomas y cómo combatirlas con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Ok? Es un problema que abarca a muchas personas en el mundo. Las enfermedades emocionales y mentales, eh, como no generan síntomas fisiológicos, mucha gente no se da cuenta y está enferma y necesitan ser ayudados. Claro que luego derivan a las enfermedades psicosomáticas y es ahí donde la gente recién busca a los médicos, pero eso ya viene a ser algo así como la consumación. La idea es prevenir todas estas cosas. Yo he sufrido de ansiedad, de estrés y también de depresión. Y con la ayuda de Dios y sus recursos he podido superarlos. Aún a veces vienen ataques y lo bueno es que ya he aprendido a manejarlo, controlarlo y superarlo. Esa es la idea. Miren, hay muchas cosas que vivimos que nosotros queremos que desaparezcan de nuestras vidas y en realidad no van a desaparecer. Vamos a vivir toda nuestra vida con situaciones que tenemos que aprender a controlarlo. Como el apóstol Pablo, que le pidió a Dios que le quitara ese aguijón que él tenía, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Su respuesta no fue negativa. La respuesta de Dios fue, tienes mi gracia, tienes mis recursos, usa lo que yo te he dado para que controles esa situación y no te atormente más. Que no sea un agente destructor a tu vida, sino que sea es simplemente un fastidio que puedes controlar. Es más, inclusive muchas veces esas situaciones se pueden voltear para beneficio tuyo. Puedes sacarle provecho y puedes usarlo para bendecir a otras personas. Yo he sufrido de depresión. He sufrido de este ataque emocional y hasta espiritual y he aprendido cómo controlar, cómo manejar estas cosas. Y por eso es que puedo ayudar a personas que también están viviendo esto. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dicen los conocedores, los médicos, los científicos, los psicólogos acerca de la ansiedad? Dicen que es una respuesta fisiológica, o sea, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, que inicia en el cerebro, es una respuesta fisiológica del organismo que se pone en marcha para anticiparse a situaciones o estímulos que el sujeto considera como una amenaza, como un peligro. Eso quiere decir que la señal es una señal de alerta de nuestro organismo ante situaciones que pueden ser peligrosas. Nuestro cuerpo reacciona de dos maneras en esas circunstancias, o huyendo o luchando para sobrevivir. Esto en realidad es un don de Dios. O sea, lo que me refiero es que Dios puso esto en nosotros, no solo en los seres humanos, en todos los seres vivos, para poder sobrevivir ante los peligros y ante las amenazas de la misma naturaleza, de la misma circunstancia, de todo aquello que nos rodea. Y esto nos lleva a entender dos tipos diferentes de ansiedad. Aquella que es normal, aquella que siempre debe funcionar cada cierto tiempo para defendernos o huir ante amenazas. Pero hay otra que es ya patológica, o sea, aquella que va fuera del equilibrio, que en todo momento estamos con esta amenaza y de ahí es que vienen los ataques de pánico, viene el estrés, el cansancio, la depresión y todas estas cosas que en vez de protegernos nos enferman, nos hacen daño, nos debilitan emocionalmente y físicamente
y muchas veces lleva a la gente al suicidio porque no saben cómo controlarlo. Llega una situación en la vida de una persona que sufre de esta enfermedad, de esta patología, que eh, solo está tranquilo cuando duerme. Y por eso que muchas personas con depresión solo quieren dormir o comer o estar en un momento donde solo satisfacen. ¿Por qué? Porque si no están haciendo esto, están sufriendo por dentro, es un dolor, es una amargura, una frustración, una tristeza, lo único que quieres es llorar y llega el punto en que tú dices, si voy a vivir así, sufriendo día y noche, ¿para qué vivir? Yo en un momento llegué a pensar, ¿para qué vivir así? Es mejor si muero y me voy con Cristo, que es muchísimo mejor, porque yo decía, en el cielo no voy a sufrir esto, pero es una de las cosas más horribles que le puede pasar a una persona en el lado emocional, en el lado del alma. Y si una persona no aprende a controlar esto, simplemente va a llegar un punto en su vida en que lo único que va a desear es morir. Así como muchos en la Biblia. Más adelante vamos a ver cómo muchas personas en la Biblia sufrieron de situaciones emocionales difíciles, como el profeta Elías, por ejemplo, en una ocasión, cuando, después de haber tenido una victoria ante los sacerdotes de Baal, es que la reina Jezabel le da una amenaza de muerte y le dice, yo te mato mañana a estas horas. Y el profeta Elías tuvo miedo, escapó en el desierto, él sentía que estaba solo, que era el único que luchaba por Dios contra los profetas falsos. Y entonces llegó un momento en que el profeta Elías dijo, mejor mátame Dios, mátame, prefiero morir que enfrentar esta situación. Entonces, está la ansiedad normal, el miedo es un tipo de ansiedad, ¿ok? Está la ansiedad normal, el miedo normal, que es una reacción temporánea solo en situaciones donde tú te ves amenazado. Pero está también la patológica, que es un problema y es un desequilibrio donde nuestro cerebro emite señales de alarma injustificadas. Ahí es que viene la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es ocuparse anticipadamente de algo que no sabe si va a suceder o no. Y mucha gente solo está pensando en cosas negativas, destructivas para su vida, que van a pasar en el futuro, mejor dicho, que no se sabe si van a pasar en el futuro y que ya se están preocupando. Eso hace que el cerebro, el lado de las amígdalas, que es una parte, me parece que es la parte lateral del cerebro, que emite estas señales de alarma para que nuestro cuerpo reaccione y despida unas drogas que nos hacen más fuertes, más resistentes y más rápidos y más ágiles para que nuestro cuerpo reaccione ante este peligro. Pero si imaginen ustedes si eso debe ser solo momentáneo, pero si a cada momento nuestro cuerpo está en este estado de alerta, entonces nuestro sistema nervioso ya no lo soporta y se tensiona, los músculos se tensionan, sientes como una presión que alguien te está apretando en el cuerpo, te duele, tienes dolores musculares, dolores de los huesos, es horrible. Esto es algo que sí se puede controlar con la ayuda de Dios. Entonces vienen todos estos trastornos de ansiedad como la angustia, por ejemplo. La angustia es un trastorno de ansiedad. Viene el otro trastorno como el estrés, por ejemplo. Eh, también vienen los miedos, los temores, las preocupaciones. Todos estos son trastornos de ansiedad que inician nuestro lado emocional y afectan aún nuestro lado físico. Los síntomas. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que tienes estos trastornos? Bueno, físicamente los síntomas físicos son sudores, mucho sudor, palpitaciones, taquicardias, temblores, si a veces te pones nervioso y tiemblas, si se te seca mucho la boca, sensación de falta de aire, es lo que me faltaba mucho en mí, la opresión en el pecho, sensación de un nudo en el estómago, náuseas, vómitos, diarreas y la necesidad de orinar muy seguido y algunos otros síntomas más. Y los síntomas psicológicos son preocupaciones infundadas, o sea, preocupaciones
que no tienen sentido, que tú piensas que van a pasar y en realidad no van a suceder. Miedo, sensación de volverse loco, es una confusión en tu mente de tanto pensar. Temor a sufrir una muerte repentina. Hay gente que solo está pensando, hoy de repente hoy me muero, un carro me atropella, o de repente un accidente, etcétera. Eh, ¿Qué más? Dice, olvidos, despistes, pérdida de concentración y también pérdida de la memoria, olvidas mucho las cosas, irritabilidad, si eres, te estás volviendo muy irritable y nerviosismo, obsesiones y tantas otras emociones o sensaciones negativas en nuestra mente y en nuestra alma. Ahora, yo sé que hay tratamientos farmacológicos, hay ansiolíticos que mucha gente toma para estar tranquilo y eso tal vez si es como médico, con un tratamiento médico les puede ayudar. Sin embargo, también hay tratamientos psicológicos. La psicoterapia es una buena forma de tratar los trastornos de ansiedad. Pero yo quiero centrarme en el tratamiento espiritual, que es lo que a mí particularmente me ha ayudado. Porque pienso yo que si quieres resolver un problema, debes ir a la raíz. Si quieres terminar con los malos frutos de un árbol, no arranques los malos frutos y luego botarlo. No, ve, corta el árbol, arráncalo desde la raíz y entonces nunca más tendrás esos frutos malos, ¿no? Si es que es un árbol malo. Entonces quiero enfocarme en lo que es el tratamiento espiritual. Existe un poder que es mucho más fuerte en todo el universo y es el poder de Dios. Y lo bueno de esto es que está disponible para todo ser humano. Todo aquello que es de Dios es espiritual. Y por ser espiritual se recibe por medio de la fe. Por eso es que la Biblia dice que todo aquello que no es de fe es pecado y para crecer en fe necesitamos escuchar y entender la palabra de Dios. Entonces, el poder de Dios está disponible para nosotros y lo recibimos por medio de la fe. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de todo aquello que Dios nos ha dado para que nosotros lo usemos y así vencer nuestros problemas. El problema en muchos evangélicos es que ellos piensan que es Dios quien tiene que resolver el problema. Bueno, hay cosas que Dios hace y solo Él los puede hacer, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. En realidad, muchas de las cosas, muchos de los problemas deben ser solucionados por nosotros mismos usando los recursos que Dios nos dio, su palabra, su espíritu, hacer vida de iglesia, el hecho de congregar, pedir ayuda, pedir consejo, pedir dirección, someternos, tratar con nuestro carácter, con nuestro orgullo. Son muchas cosas que tienen que ver. El Salmo 121, el verso 5, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ojo, dice que Dios es nuestro guardador. Si el poder más grande de todo el universo es mi guardador, entonces ¿por qué tendría yo que preocuparme? El Salmo 118, verso 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa las amenazas, los miedos que puedan generar los seres humanos. La Biblia dice que Dios está conmigo y que yo no temeré. El Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Creo que uno de los mayores temores de la gente es la muerte. Pero el apóstol Pablo dice, para mí, mi vida, vivir es Cristo y morir es ganancia. Él dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, la muerte para un cristiano en realidad es victoria. No estoy diciendo que ahora vayas y te mates, no. Pero vivir en Cristo también debería ser victoria. Y si ya llegó nuestro tiempo que debemos de morir, pues pasamos a una mejor vida, no a una peor vida, si eres hijo de Dios. Entonces, Mateo 10, 29 hacia adelante dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, aquí está hablando Jesús con todo, ni aún
ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros, más valéis vosotros que muchos de esos pajarillos. Entonces, Dios nos promete cuidarnos, protegernos, eh, y esto debería producir en nosotros paz, cosa que hace tanta falta en estos tiempos. Yo sé que el mundo que vivimos no ayuda, yo sé. Vivimos en un mundo acelerado, en un mundo competitivo, vivimos en un mundo destructivo, vivimos en un mundo egoísta, donde la gente pasa por encima tuyo porque quiere llegar a la cúspide, a la cima. Muchos quieren llegar al éxito aplastando a otros. Sin embargo, en medio de este mundo se puede vivir en paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces la paz de Dios está disponible para nosotros, pero debemos descubrir esa paz, debemos descubrir la manera de traerlo a nuestras vidas y de ejercerla en nuestro diario vivir. La paz de Dios es algo que se debe usar en cada momento de nuestras vidas. ¿Cómo sacarle provecho? Miren que dice Josué 1.9. Mira que te mando. Ojo, esto es un mandamiento de Dios a cada uno de nosotros. Te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una vez más, Dios prometiendo su protección a nuestras vidas. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si tú sientes que ya no tienes fuerzas, que estás cansado de luchar, pues entonces aprende a confiar en Dios. Tal vez tú digas, yo ya he confiado en Dios. Quiero decirte algo. Tal vez no has confiado correctamente. O tal vez no has confiado lo necesario, lo suficiente. Porque yo sé lo que es eso. Sé lo que es decir, yo ya confié en Dios y las cosas no cambian. Ahora, debes entender que hay cosas que no van a cambiar y que Dios va a permitir que así sea. Hay cosas en nuestras vidas que no van a cambiar, que vamos a estar con esas cosas hasta el último día, hasta el último segundo de nuestro respirar sobre la tierra. Y tenemos que aprender a controlar y a manejar esas cosas. Y hay cosas que sí van a cambiar, que tienen que cambiar. Y somos nosotros los agentes necesarios para que eso pase. Pero si estás en un momento en que estás débil y cansado, dice, los que esperan en Jehová, en el hebreo eso tiene que ver los que se unen a Dios, los que confían en Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En 1 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Qué interesante. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres cosas son los ingredientes necesarios para tener éxito sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre cualquier tipo de enfermedad mental y emocional. Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué significa esto? Que la capacidad, el potencial de Dios está dentro de nosotros. Si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios está dentro tuyo. El creador del infinito universo está viviendo dentro de ti. El poder, nos dio poder. Poder es potencial, capacidad. O sea, en otras palabras, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Luego dice de amor. ¿Qué significa esto? Significa, o sea, no basta el poder, sino la manera como usas el poder. ¿Ok? Dios te da su poder, pero no solo te da su poder, también te da su amor. ¿Por qué? Porque si no tienes amor, puedes usar mal el poder. ¿Ok? Y vemos esto lo vemos en la política, por ejemplo, que la gente usa el poder con propósitos
negativos, destructivos, egoístas. Pero Dios dice que nos dio un espíritu de poder y también de amor. O sea, tienes el poder y también te da el amor de que vas a usar de manera correcta ese poder. Y luego dice dominio propio. Tiene que ver con no solo controlar situaciones externas, sino controlar todo mi interior, mi mente, mis emociones. ¿Ok? Primera de Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, si eres cristiano y estás sufriendo, debes entender que tu fe está siendo probada y es necesario. No te quejes de tus circunstancias difíciles, de tus sufrimientos, sácale provecho. Date cuenta que es como el fuego que está purificando. Eh, y la única forma de purificar los metales preciosos es con el fuego, hablando del oro, la plata. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchos hablan de una iglesia gloriosa, de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo. Y claro, todos queremos ser una iglesia gloriosa, pero lo curioso es que el apóstol Pablo, cuando habla de una iglesia gloriosa, da dos características básicas de lo gloriosa de esta iglesia. Y él dice, sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Sin mancha, sin arruga. Eso significa que hubo mancha, pero ya no hay. Hubo arruga, pero ya no hay. Y la manera de quitar las manchas es lavándola, refregándola. Las manchas se limpian bajo presión y usando elementos de limpieza. O sea, cuando vas a lavar, por ejemplo, una mancha difícil, usas la lejía, el jabón y refriegas. Así que para quitar una mancha es necesario presión. Y para quitar una arruga también, una presión caliente, ¿verdad? Los que saben planchar, los que han planchado sus camisas deben saber esto. Y a muchos no les gusta el tratamiento para quitar la mancha y la arruga, pero sí hablamos de una iglesia gloriosa, pero no estamos dispuestos a ser gloriosos en Cristo. Primero los Corintios 10:3 se dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Ok, ¿cuántos de ustedes son humanos, aquellos que me están escuchando? O tal vez tengo algún extraterrestre por ahí escuchándome. Pero si tú eres humano, la Biblia dice que ninguna prueba, ninguna tentación a tu vida quiere decir que no es humana. ¿Ok? Todas las pruebas y tentaciones que nos han venido son pruebas para humanos. Si eres humano, esas pruebas han sido para ti. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Ahora, una cosa son pruebas y otra cosa son tentaciones. Aquí el traductor ha traducido tentación, pero en realidad se refiere a prueba. Dios prueba, ¿ok? Nos prueba, prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza, porque es necesario para seguir creciendo en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás. Es Dios quien nos guarda en su paz. Si nosotros estamos pensando continuamente en Él nos va a ayudar. Él nos va a guardar en su paz. Quiero orar por ti. Si tú estás escuchándome y aún no eres cristiano, aún no has decidido creer en Cristo, entregarle tu vida a Él, ora conmigo estas palabras. Padre Dios, creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Señor, creo que resucitó de los muertos para darme una nueva vida. Pido que tu Espíritu Santo venga a vivir dentro mío. Quiero ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y has creído de todo tu corazón
pues Dios te ha escuchado y Dios te ha respondido. Algo ha sucedido allí en tu interior. Eres un hijo de Dios ahora, el Espíritu de Dios mora en ti ahora y ahora tienes los recursos de Dios para vencer todo problema. Solo que tienes que aprender a usar esos recursos. Congrega en la iglesia y haz vida de iglesia. Te van a enseñar allí cómo crecer espiritualmente. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.